Welcome to CSIS Online. The way we bring you events is changing, but we'll still present live analysis and award-winning digital media from our Dracopoulos Ideas Lab. All on your time, live or on demand. This is CSIS Online. A nombre del Centro de Estudios Estratégicos y Internacionales, CSIS por sus siglas en inglés, me complace de sobremanera darle la más cordial bienvenida a nuestra audiencia. Mi nombre es Ryan Berg y yo soy Senior Fellow del Programa de las Américas de CSIS. Hoy tendré el honor de entrevistar a Su Excelencia Luis Almagro Lemes, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Mi agradecimiento al Secretario General por su deferencia de tomar el micrófono y de abrirse a un diálogo franco y oportuno sobre el futuro de la Organización de Estados Americanos. Antes de empezar formalmente, comparto algunas pautas. La duración del evento será de 1 hora. Durante la segunda mitad, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Si desea hacer alguna pregunta, ingrésela en el enlace disponible en la página del evento o por el chat del Zoom. El evento cuenta con interpretación simultánea de español a inglés. En la pantalla de Zoom encontrarán un icono con una esfera que dice Interpretation. Allí seleccione el idioma de su preferencia. Now for our English language speaking audience. Today we will have simultaneous interpretation. At the bottom of your Zoom screen, please click the globe button that says Interpretation, and then select the language you wish to listen in. Nuevamente, muy buenos días a todos y a todas. Partamos de la premisa que la Organización de Estados Americanos, la OEA, es la única institución multilateral en la región que reúne a los 35 países del hemisferio. La OEA fue constituida con el fin de lograr entre sus Estados miembros, como estipula en artículo 1 de la Carta, un orden de paz y justicia, promover su solidaridad, fortalecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. La OEA se concibe para responder a las prioridades regionales más urgentes en 4 ámbitos: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo económico sostenible. Su misión y su integración son solo algunos de los factores que hacen que la OEA sea la organización idónea para trazar la agenda regional y para generar soluciones efectivas en un marco de cooperación donde convergen gobiernos que buscan enfrentar desafíos que van más allá de la demarcación geográfica de un país en particular. Uno de los desafíos más grandes que enfrenta la OEA es el retroceso democrático. Regímenes como Venezuela, Nicaragua y Cuba han consolidado poder de manera tiránica y dictatorial y continúan refutando normas internacionales en materia de derechos humanos. El otro gran desafío es el de la seguridad. Hoy por hoy la región se encuentra amenazada por el coronavirus y por otras pandemias que azotan los y las ciudadanas, como lo son el crimen organizado y la influencia que ejercen poderes extrarregionales como República Popular China, Rusia y Irán. A cara a esta realidad, la OEA tiene que responder con una agenda regional efectiva cuyo hilo conductor sea la cooperación multilateral. Dado lo anteriormente mencionado, sin embargo, recientemente la relevancia de la OEA ha sido fuertemente cuestionada por algunos miembros de la misma organización. La conversación hoy busca abordar esta agenda regional y la misma relevancia organizacional de la OEA para enfrentar estos desafíos. Además, aprovecharemos este espacio para preguntarle al señor Secretario General Luis Almagro sobre sus anhelos y, su legado de aquí hasta el final de su mandato en el año 2025.
Ahora comparto una breve reseña sobre Su Excelencia Luis Almagro Lemes. Es el 10º secretario general de la OEA. Su primer mandato empezó en el año 2015. Fue reelecto en el año 2020. El lema de su labor es más derechos para más gente. Antes de ser electo como secretario general, fungió como ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay por 5 años y como senador de la República por 1 año. Además, tuvo una distinguida trayectoria de 23 años como funcionario del servicio exterior de su país en lugares como Irán, Alemania y China. Quien lo conoce bien sabe que es un arduo defensor de la democracia, de los derechos humanos y también de la inclusión social. Fuentes que aportaron a nuestra reseña biográfica también nos comentaron que lo apasiona la poesía, el ajedrez y, más lamentable para mí, señor secretario general, como aficionado de los Packers, es un aficionado de los Chicago Bears. Nos sentimos muy honrados de contar con su presencia el día de hoy. A nombre de la institución a lo que represento, el CSIS, y a nombre propio, es muy grato darle nuevamente la más cordial bienvenida, señor secretario general. Empecemos entonces con las preguntas. Señor secretario general, ¿cuáles identificaría usted como los 2 o 3 desafíos más urgentes que enfrenta nuestra región? Y en ese marco, ¿cuáles serían las prioridades de la OEA para responder a estos desafíos? Gracias, Ryan, por tus palabras. Y los desafíos son 4, cada uno de los pilares de la organización: democracia, acceso a derechos, seguridad y desarrollo. Dentro de cada uno tenemos desafíos muy específicos, muy fuertes, que hacen a la agenda regional actual. En este momento, obviamente, cada uno de estos pilares y desafíos están bajo el acoso de la situación que nos plantea la pandemia del COVID-19, la que nos genera en términos institucionales, en términos de condiciones de salud, en términos de funcionamiento sistémico de nuestras sociedades. La pandemia definitivamente ha puesto el mundo en una situación compleja, pero nuestro continente se ha llevado el primer lugar en complejidad, en dificultades y problemas y crisis a enfrentar por la pandemia. Si tenemos el 8% de la población mundial y contamos con más del 40% de las víctimas y más del 30% de los casos, definitivamente tenemos un problema de funcionamiento sistémico. A partir de las instituciones, a partir de los sistemas de salud, pero también de la forma en que socializamos. Y la forma en que socializamos ha sido uno de los motores, obviamente, de contagio y de problemas que hemos tenido en el hemisferio. Por eso, esto es un tema principal, aunque la OEA, algunos equivocadamente señalan que la OEA hasta debería ocuparse de los temas de salud sin comprender que hay una institución, el Sistema Panamericano, que se ocupa específicamente del tema de salud, que es la Organización Panamericana de la Salud. Y de los temas de vacunación, que también es la Organización Panamericana de la Salud. Sí, nosotros tenemos que trabajar temas políticos y temas institucionales, y cómo lograr equidad en las condiciones de acceso a las vacunas y condiciones más o menos equitativas de certificación de vacunas, porque eso también es lo que va a permitir mejor interacción en el sistema hemisférico. La democracia tiene desafíos, o sea, tenemos dictaduras en el hemisferio, usted la señalaba. Esas dictaduras no son dictaduras que no generen problemas y dificultades, generan crisis humanitaria, generan crisis migratorias, generan crisis de derechos, generan crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso es lo primero a atender, porque la situación de los pueblos que viven bajo esas dictaduras es la peor, y es la que definitivamente termina afectando y permeando al resto de los países del hemisferio. Una crisis humanitaria como la de Venezuela, una crisis migratoria como la venezolana, ha impactado seriamente en todos los países de la región.
Tenemos que seguir observando elecciones porque necesitamos reafirmar procesos electorales cada vez más firmes, cada vez más transparentes, cada vez más justos en el hemisferio. Tenemos que seguir viendo los temas de funcionamiento del Estado de Derecho, tenemos que seguir viendo los temas de mejores instituciones, instituciones más transparentes, tenemos que seguir luchando contra la corrupción. Esas son prioridades fundamentales en el pilar democracia. En el pilar desarrollo, obviamente, es cómo logramos las mejores condiciones para una reactivación económica y social en el periodo pospandémico. Ahí tenemos grandes desafíos. Uno, el primero es conseguir los mejores niveles de vacunación en el hemisferio. Eso es lo que va a permitir a nuestros países interactuar entre sí, mejorar el comercio, mejorar las condiciones de vida y mejorar las condiciones de socialización que tengamos en el hemisferio. Tenemos que atacar el cambio climático, tenemos que tener un compromiso porque somos la primera frontera en la región contra el cambio climático. Nuestros países del Caribe, 1, 2, 3, son devastados año a año por el cambio climático. Países centroamericanos son devastados por tormentas tropicales, por huracanes también. Somos la primera frontera contra el cambio climático. Año a año hay que reconstruir infraestructura, año a año se pierden puntos del Producto Bruto Interno, año a año tenemos que lidiar con temas de vivienda, temas sociales por simplemente los efectos devastadores del cambio climático. Tenemos que abordar temas también, y nos interesan muchos temas de reactivación económica que tienen que ver esencialmente con el turismo. Hemos dejado de interactuar entre humanos y por lo tanto nuestros viajes se han hecho mucho más escasos. Yo en un año, prácticamente en 2 años he salido, en 1 año y medio he salido una vez de Estados Unidos nada más. Entonces, países como los nuestros, dependientes del turismo, han sido seriamente afectados. Tenemos que lograr soluciones para eso. Tenemos que lograr soluciones también en temas de reparación, en temas de afrodescendencia, en temas indígenas. Tenemos por delante los temas de seguridad, crimen organizado, narcotráfico, cómo los mismos afectan a la democracia, pero cómo la violencia, somos el continente más violento de todos. Contamos por prácticamente el 40% de las muertes violentas en nuestro hemisferio, con un 8%, 10% de la población. Es un despropósito absoluto. Entonces, tenemos que trabajar los temas de seguridad con un enfoque que permita soluciones reales en los puntos reales, o sea, y verdaderamente, o sea, y es algo que he estado diciendo muy seguido últimamente, necesita lo que fue un Plan Colombia para Colombia, que fue, digamos, una base fundamental para lograr un proceso de paz en Colombia. Se precisa un plan semejante para Centroamérica para lograr las bases de eliminar la violencia estructural que se vive en los países centroamericanos y que permea a otras regiones también, obviamente en función de esas condiciones de porosidad que definitivamente la violencia y el crimen organizado tienen. Tenemos que atacar el tema migratorio, no solamente el provocado por las dictaduras, sino también por la violencia, por la inseguridad alimentaria, por los efectos del cambio climático. La retórica en el tema migratorio tenemos que ganarla asegurando más derechos para los migrantes, tenemos que asegurar más derechos para más gente, pero también tenemos que asegurar mejores condiciones de legalidad para esos migrantes y tenemos que asegurar mejores condiciones de vida para los migrantes en sus países de origen. Tenemos por delante, entonces, como ven, desafíos enormes que son muy grandes y no se puede descuidar ninguno. Todo esto son desafíos que tienen que ser atacados en paralelo a través de la institucionalidad regional, pero también apoyándonos en la colaboración de los países. O sea, hay una frase que se dice, la OEA será lo que los países quieran que sean. En realidad la OEA debe ser lo que los pueblos quieren que sea, pero además los países tienen que ser los que los países verdaderamente quieren que sean. Los países mismos tienen que asimilar un concepto de transformar eso en una realidad en función de las necesidades de su pueblo. Cada país debe ser lo que su pueblo quiere que sea. Gracias, secretario general. Es una agenda es bien amplia
Ah, hoy por hoy, países como Venezuela, Nicaragua y Cuba son dictaduras consolidadas en las que claramente se evidencian abusos sistemáticos en materia de derechos humanos. ¿Cómo está abordando la OEA la prevención del retroceso democrático en estos tres países en la región? ¿Y cómo ve usted la situación en El Salvador? ¿Y qué se podría hacer en esa instancia? Sí, de alguna manera comencé hablando de las dictaduras en la pregunta anterior y los efectos de las dictaduras, ¿no? O sea, las dictaduras en nuestra región son fundamentalmente modelos fallidos. Ese es el problema principal. Son dictaduras que además se transforman en dictaduras molestas por su incapacidad en resolver temas sociales, en resolver temas productivos, en resolver temas económicos, ni que hablar las crisis de derechos humanos que provocan las mismas. Entonces, sí, todo el tiempo tenemos que atacar los efectos negativos de las dictaduras. El efecto negativo de las crisis humanitarias de las dictaduras, tratando de acercar ayuda humanitaria a cada una de ellas para resolver temas básicos de acceso a alimentación y de acceso a medicinas, en muchos casos, tratando de trabajar con sociedad civil para generar espacios que permitan soluciones en ese sentido. Logrando apoyo para los temas de la migración que provoca la dictadura. A veces la gente se olvida que la primera conferencia de donantes que se hizo para la migración venezolana la hizo la Organización de Estados Americanos, con una recaudación millonaria que obviamente estimulaba la posibilidad de los países para atender el tema migración en sus dinámicas nacionales, y que tuvieran la capacidad de dar servicios a cada uno de los migrantes. Nuestros países son países en desarrollo, no es fácil para países en desarrollo absorber una migración que hasta altura lleva 6 millones de personas prácticamente. Ha sido algo complejo en el tiempo. Los servicios de educación, salud, alimentación, seguridad, ya de por sí en nuestros países tenían tensiones particulares en muchos casos, ni que hablar cuando se agregan una dinámica migratoria como la que hemos hecho referencia. Es atacar los temas también de violaciones de derechos humanos sistemáticas de las dictaduras, y por eso hubo un informe preparado por la Organización de Estados Americanos en función de denuncias recogidas por violaciones sistemáticas y crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que fue presentado a la Corte Penal Internacional y que fue referencia para que 6 países formalizaran denuncia también contra la dictadura venezolana. Con la reciente apertura de la investigación, esos trabajos de la OEA definitivamente demostraron tener un valor especial, y es algo que arrancó sin mucho apoyo, y es algo que se terminó consolidando como un esfuerzo que definitivamente acerca a las víctimas a la justicia, acerca a los familiares de las víctimas a la justicia. Tenemos que fortalecer a la sociedad civil que quiere democracia en esos países. No pueden ser dejados solos, tienen que ser apoyados permanentemente por la comunidad internacional, y el sistema interamericano tiene que estar con ellos. Lo está la CIDH y sus comunicaciones en temas de violaciones de derechos humanos, lo está la Organización de Estados Americanos, la Secretaría, con denuncias y fortaleciendo las denuncias que realiza la sociedad civil en esos países, haciendo saber lo que está ocurriendo respecto a los derechos civiles y políticos de la gente, pero también qué está ocurriendo con los derechos económicos, sociales, culturales de la gente. Cómo funciona el Estado de Derecho en esos países. Son todas acciones que la organización está llevando adelante. Respecto al tema de El Salvador, es algo que nosotros hemos hecho ya comunicaciones al respecto. Esas comunicaciones han estado a disposición de los países
desde el comienzo, tenían referencias a Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones y de los temas de lucha contra la corrupción. Ese es un tema que eventualmente será abordado por los países o no, o sea, siempre las instancias de la organización son, a veces la organización es solamente referida a la Secretaría General, y se ve en los temas de Nicaragua específicamente, se ve en los temas de Venezuela. La cantidad de resoluciones, y una vez que se entran las dinámicas de discusión política de los otros órganos políticos de la organización, Consejo Permanente, Asamblea General, esas son las dinámicas que se terminan aprobando las decisiones que se toman sobre los países. Bueno, secretario general, quiero quedar en este tema de Centroamérica. Centroamérica sigue estando al final de la cola del desarrollo humano y desarrollo económico. Dicho esto, los países del llamado Triángulo Norte han sido señalados como área prioritaria para la administración Biden. ¿Apoyaría usted la creación de un plan Centroamérica? Sí, apoyo la creación de un plan Centroamérica. De hecho, a eso me refería también. O sea, creo que tenemos que abordar un principio fundamental, que es el primer problema estructural, y el que afecta con mayor seriedad el desarrollo, la certeza económica, la certeza social y la certeza que deben tener el sector privado en Centroamérica, que son los temas de seguridad. Y abordar un plan Centroamérica de seguridad que resuelva los temas de seguridad de Centroamérica, que resuelva los temas de violencia, que resuelva los temas de crimen organizado, es un paso fundamental para estructurar sobre el mismo también un plan, el mejor plan de desarrollo, el plan de desarrollo más adecuado. O sea, hoy hay empresas que todavía tienen temas para invertir hasta que se generen esas condiciones de seguridad. Tenemos que trabajar ese plan para generar las mejores condiciones de seguridad y que permita al inversor de cualquier parte del mundo invertir en Centroamérica de la manera más tranquila, sin narrativas que afecten eso, sin problemas colaterales, sin dramatizar o personalizar las cosas, y sin afectar, digamos, el funcionamiento de estas certezas que son claves en el mejor funcionamiento social. Certezas jurídicas, certezas económicas, certeza social. Que cada centroamericano sepa que su vida tiene una significación propia en la propia comunidad en la que ha nacido. Se habla de una cierta percepción, secretario general, que la OEA no enfoca en el Caribe. ¿Debería la OEA fortalecer la colaboración con CARICOM y de qué manera? Hemos trabajado con el Caribe documentos conjuntos. El año pasado la Secretaría General de la OEA trabajó un documento que fue presentado, From Vulnerability to Resilience, y fue un documento que para nosotros fue dinamizador de trabajos con el Caribe, que fue esclarecedor en varios de los aspectos que debemos abordar conjuntamente con los países del Caribe. Ese documento tiene que ver esencialmente con temas económicos, temas sociales, temas de cambio climático y obviamente cada uno de los pilares de la organización. Pero el documento arranca con, obviamente, los principales temas
financieros que deben enfrentar los países del Caribe. Los problemas de escala económica, cómo eso afecta su reconstrucción año a año, los temas de endeudamiento, cómo eso ha estado afectando el desarrollo de los países caribeños y cómo ha generado condiciones económicas de las cuales se pueden transformar o se han transformado en algunos casos en círculos viciosos negativos. Y ese documento fue presentado a cada una de las organizaciones internacionales de crédito y financieras. Ese documento fue presentado al G20 y al G7. Ese documento nosotros tenemos la expectativa que de seguirlo trabajando. Este año vamos a trabajar también lo que queda de este año y el comienzo del año que viene, dos documentos adicionales, no solamente los temas financieros, que esperamos que haya la capacidad de nuevos créditos, flexibilidad en los créditos, flexibilidad en los cobros de deudas y quitas importantes en los cobros de deudas y un nuevo posicionamiento financiero de los países del Caribe en la comunidad internacional. Además, el abordaje en un documento del cambio climático. O sea, estos ciclos negativos de obviamente ser la primera frontera del cambio climático y que es una frontera muy cercana a Estados Unidos, la tercera frontera de Estados Unidos. Estados Unidos tiene frontera de Estados Unidos con Canadá, con México y con el Caribe. Y la frontera con el Caribe es una frontera fundamental para Estados Unidos. Y esa es la frontera también en la cual los problemas que tienen determinados estados de Estados Unidos con el cambio climático son problemas que obviamente son replicados y desproporcionalmente por un tema de escala en el CARICOM, en los países del CARICOM. Nosotros queremos abordar el tema del cambio climático con propuestas fuertes en cuanto a mitigación y propuestas, porque es fundamental para la propia existencia de nuestros estados, ¿no? Son estados pequeños, estados insulares, cuya existencia depende esencialmente de controlar el calentamiento global. Y tenemos que lograr soluciones también en los temas de adaptación. Adaptación en temas de infraestructura, en temas económicos, en temas sociales, que son claves. Eso es un documento para este año. Otro documento que vamos a trabajar con los países del CARICOM este año tiene que ver con la reparación de población afrodescendiente. Reparación en función de las condiciones sociales que generó la esclavitud, los beneficios económicos de la esclavitud, qué fueron y a dónde fueron, y cómo eso debe ser reparado, digamos, en términos sociales actuales, y cómo la situación social que vive en muchos de los países, la población afrodescendiente en los países del CARICOM, reproduce de una manera dramática y cruel esas condiciones sociales en las que fueron inducidos por la esclavitud. Entonces, un documento de reparación va a ser preparado al respecto. Y obviamente es empujar siempre de manera clave temas de turismo y temas de energías renovables para los países del CARICOM, porque eso son los elementos dinamizadores de sus economías. O sea que tenemos una agenda intensa con los países del CARICOM, en los cuales tenemos propuestas concretas, en las cuales estamos haciendo planteos concretos. Muy bien, secretario general. Antes de que pregunte otra vez, quiero decir otra vez para nuestra audiencia que tendremos un espacio en unos minutos para preguntas y respuestas. Y si desea hacer alguna pregunta, ingrésela en el enlace disponible en la página del evento, o también puede ser por el chat del Zoom. Secretario General, el lema de su labor en la OEA es más derechos para más personas. ¿Cómo está promoviendo la OEA la inclusión de género? Y también nos puede decir sobre los esfuerzos de la OEA para promover la inclusión de pueblos afrodescendientes, que usted ha hablado un poco, pueblos indígenas y también personas con discapacidades. Sí.
Como hablamos ayer un par de semanas atrás con la secretaria ejecutiva de la CIM, de la Comisión Interamericana de Mujeres, Alejandra Mora Mora, o sea, la transformación del tema género en un quinto pilar de la organización. Y un pilar absolutamente transversal a los demás pilares de la organización. O sea, los temas de género tienen que ver con condiciones de funcionamiento de la democracia. Y las mujeres son un elemento objetivo de medición de la calidad de democracia que tenemos en nuestros países. Ayer lo repasábamos, el tema por en un curso de formación de candidatas electorales en Costa Rica, con la Liga Feminista de Costa Rica. Y eso, verdaderamente, la participación de la mujer demuestra, los niveles de participación de la mujer demuestran los niveles de calidad de las democracias en el hemisferio. Los temas de la mujer obviamente hacen a la sustancia lo que debemos trabajar en materia de seguridad. Cómo son afectados por la violencia, cómo son afectados por el crimen organizado, cómo son afectados por condiciones de femicidio rampantes en nuestros países, cómo son afectadas por tener que enfrentarse de la manera más desventajosa a las condiciones sociales que genera la delincuencia y la violencia en nuestros países, con instituciones a veces muy débiles que no hacen frente, no tienen la capacidad de hacer frente de la mejor manera a esto. En acceso a derechos y equidad, esto tiene que ver con cada uno de los derechos civiles y políticos, lo que hablábamos, pero derechos económicos, sociales, culturales también, de primera, segunda generación, todos los derechos son afectados. Tenemos estructuras de pobreza que todavía penalizan a la mujer, o sea, y siempre digo la misma historia porque es muy gráfica. En 1815 Artigas hizo referencia a que el reglamento provisorio de la campaña, que los más infelices sean los más privilegiados. Dijo, e identificó grupos vulnerables. En ese caso eran viudas con hijos, primer grupo vulnerable. Hoy la pobreza en Uruguay sigue siendo de madres solteras, cuenta fundamentalmente como la parte más sustantiva de la pobreza, las madres solteras con hijos. También la población afrodescendiente, que cuenta con el 8% de la población, cuenta con el 40% de la pobreza. Tenemos que lograr mejores condiciones de acceso a derechos. Tenemos que, a veces, somos el continente más desigual de todos. Lo somos en variables redistributivas, pero lo somos fundamentalmente en variables de acceso a derechos. Y esa es donde tenemos que enfrentarnos, porque eso es un tema institucional. Y eso es lo que decía hoy, cada país será lo que cada país quiere que sea, o sea, pero debe ser lo que cada pueblo quiere que sea. Cada país debe recoger las vulnerabilidades de los pueblos y transformarlas en fortalezas, debe recoger las dificultades y los problemas que sufren los pueblos y transformarlos en soluciones, y tienen que lograr avances para que eso, definitivamente salir de ese estigma que tenemos de región desigual. Nos estamos enfrentando a esos temas, tenemos nuevos instrumentos legales, jurídicos que hemos aprobado en este tiempo de gestión en la Secretaría General de la organización para pueblos indígenas y para pueblos afros. Hoy me refería a unas soluciones para pueblos afros, me puedo referir también a soluciones para pueblos indígenas. Hemos estado en permanente contacto con el American Council of Indigenous People. Hemos visitado reservas, nos hemos reunido por lo menos 3 veces este año. Hemos procurado soluciones en temas de inseguridad alimentaria, de temas de COVID-19 y temas sociales y políticos varios. Se han observado elecciones en los pueblos indígenas. Hemos estado tan cerca como es obligatorio, y es un compromiso y un deber estarlo.
También en discapacidad acabamos de nombrar a expresidente Lenín Moreno como comisionado de la Organización de Estados Americanos para temas de discapacidad. Había hecho este trabajo antes para la Organización de las Naciones Unidas. Hemos creado una Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad que se ocupa de estos temas y que ha impulsado soluciones y ha llevado adelante una ejecución de mandatos muy por encima de los recursos que a veces le han sido asignados. Y también, obviamente, hablando de variables de discriminación, hemos nombrado un comisionado, Fernando Lottenberg, para temas de antisemitismo, que definitivamente es un tema en la región y es un tema que debemos atacar, que debemos abordar y que no puede ser escondido ni barrido abajo de la alfombra. Entonces, en cada una de estas variables sí hemos estado generando espacios de trabajo y hemos procurado acercar soluciones institucionales, las hemos puesto, las hemos impulsado y en algunos casos hemos ejecutado los proyectos directamente. Gracias, secretario general. Hemos escuchado de esta agenda bien amplia, pero recientemente la OEA ha recibido varias críticas sobre una cierta falta de relevancia para enfrentar desafíos contemporáneos. Señor secretario general, ¿cuál sería su comentario a estas críticas? Mira, a veces las críticas, siempre, primero, debemos estar abiertos a las críticas. Debemos procesar esas críticas de la manera más abierta, con los oídos y el espíritu de trabajo más comprometido a resolver lo mismo. Siempre, obviamente, tenemos que ver aquello que es justo y bien intencionado y obviamente adherir al trabajo en función de la justicia y la buena intención que pueda tener esa crítica. También hemos tenido críticas que a veces la Organización de Estados Americanos es la organización que aborda la agenda política del hemisferio. Eso tiene sensibilidades. Es la organización que aborda la defensa de los derechos humanos en el hemisferio. Eso también tiene sensibilidades políticas. Obviamente que hay gente que no va a hablar en contra de la democracia representativa. Usted ha mencionado 3 dictaduras. O sea, como no van a hablar en contra de la democracia representativa, van a hablar contra el mensajero de la democracia representativa, que es la Organización de los Estados Americanos. No tenemos ningún problema al respecto, tenemos los principios suficientemente asentados en la organización. Esta organización está como Conferencia Panamericana, como Unión Panamericana, como Organización de Estados Americanos. Somos la organización más antigua del mundo. Llevamos defendiendo democracia desde 1889, defendiendo la paz regional desde 1889. Que el mapa del hemisferio haya cambiado tan poco en todo este tiempo se debe en gran parte a los trabajos de esta organización. Que tengamos los instrumentos más avanzados en materia de derechos humanos se debe al trabajo de esta organización. Que tengamos instrumentos de defensa de la democracia como los que tenemos se debe al trabajo de esta organización. De esta organización salieron instituciones financieras, salieron instituciones especializadas como el ICA y la PAJO y la OPS. O sea, los cimientos de esta organización son muy profundos, son muy fuertes, son muy sólidos. Las acciones de esta organización son permanentes, o sea, cuando se aborda agenda política en la región, se aborda en esta organización. Ha concentrado completamente la agenda política de la región. Quizás hubo unos años que no fuera así, o sea, hace 10 años, una cosa así, capaz que había otra organización, alguna otra que se ocupaba. Hoy toda la agenda política está en la organización. Y si queremos ver resoluciones sobre Venezuela, sobre Nicaragua, sobre Cuba, están en esta organización. Si queremos ver
soluciones en temas financieros han salido de resoluciones de esta organización. Solución para temas de educación, de salud, han salido de esta organización. Y no hablando de terrenos comunes, no hablando declarativamente, sino con proyectos detrás, con mandatos ejecutables, apelando obviamente a las mejores condiciones de trabajo que puedan haber. Entonces, tenemos, hoy estamos volando alto, o sea, hoy prácticamente la organización quizás, o sea, cuando la relevancia de la organización, y no es solamente un medidor, o sea, buscamos medidores objetivos que pueden ser, o sea, la cantidad de seguidores de la organización en Twitter o en redes sociales, la cantidad de seguidores del secretario general. La organización ha sido primera plana en todos los diarios del hemisferio, desde Alaska a Tierra del Fuego, en estos años de gestión. O sea, la relevancia de la organización es demasiado obvia y demasiado evidente, como para siquiera tener que hacer el esfuerzo de defenderla, se defiende por sí mismo. Creo que hay organizaciones que hasta tienen que hablar de la OEA para poder llegar a los titulares, porque si hablaran de ellas mismas probablemente no serían siquiera titulares. Entonces, para ser titulares cuando hablan de la OEA, entonces la OEA sí es algo muy fuerte, es algo muy potente, y debemos hacer que esta organización sea cada vez más fuerte y cada vez más potente. O sea, y la organización tiene que estar abierta a las críticas, sí, tenemos que entenderlas y tenemos que decodificarlas y tenemos que trabajarlas. Y verdaderamente la visión estratégica de la organización, estos 4 pilares nos dan una dinámica de trabajo permanente y muy potente para los diversos temas que tiene que enfrentar la región. Perfecto. Está previsto que su mandato concluya en el 2025. Imagínese que es el año 2026 y usted tiene un poco de tiempo para respirar y pensar. ¿Cuál desea usted que sea su legado? Mira, o sea, el legado de uno es trabajo. Y los trabajos en materia de democracia, acceso a derechos, seguridad, desarrollo, nunca van a estar terminados. O sea, lo que quiero es que haber hecho mi trabajo institucionalmente con solidez, con profesionalismo y con capacidades para lograr soluciones, denuncias y esfuerzos mancomunados para llevar adelante estos pilares de la organización. O sea, que el trabajo nuestro tiene que ser simplemente una acumulación de trabajo y esperar que, así como nosotros tomamos la organización en determinado nivel, bueno, que el trabajo continúe hacia adelante para que haya mejores condiciones de democracia, de desarrollo, de seguridad y de derechos humanos. No tiene que haber una obra terminada. Cada cosa que terminamos, cada proyecto que concretamos, cada acción de justicia que llevamos adelante, cada defensa de derechos humanos, cada preso político que liberamos, cada cosa que se ha logrado, que se logra, forma parte de algo más grande, de lograr mejores cosas para el hemisferio. O sea, hemos logrado esas cosas, pero se han logrado cosas muy concretas, pero son partes de una dinámica mayor a la que nos debemos. Bueno, vamos a empezar esta parte de preguntas y respuestas y tenemos algunas preguntas ahora. La primera es, ¿qué puede hacer la OEA para fomentar nuevos liderazgos políticos en la región? Nosotros no puede ser nuestro trabajo fomentar liderazgos. O sea, y creo que tenemos que ser muy cuidadosos al respecto también. Yo nunca veo que nadie le acierte cuando fomenta liderazgos. O sea, siempre
veo que eligen a la gente equivocada. Ayer cenaba y hablaba justamente de esto, ¿no? O sea, a veces se piensan que el liderazgo es el que habla más o el que habla de manera más articulada, y a veces eso viene con algo vacío detrás. Entonces, a veces la promoción de liderazgos juveniles, o sea, cuando ves, o sea, los liderazgos juveniles que se promovieron en los 80, 90, comienzos de 2000, nunca los viste, los terminaste de ver concretarse. Porque el liderazgo no depende de uno, depende de la gente. Eso es el tema, y en vez de estar pensando cómo se relaciona a una organización internacional para hacer liderazgo, es qué trabajo estoy haciendo en mi comunidad para afirmar, para ser un ejemplo y para llevar adelante soluciones para esa comunidad, para esa ciudad, para ese país. Y es ahí donde se están construyendo liderazgos en estos momentos. Podemos dar algunos consejos, o sea, que sean buenos, que actúen con dignidad, que actúen con probidad republicana, que piensen en que el poder es mal compañero de viaje y que también nunca, y la austeridad debe ser un principio y un valor fundamental, porque, o sea, mire, o sea, esto es algo, una tarea casi franciscana, ¿no? O sea, tenemos hacer, en la política deberíamos hacer votos de pobreza, ¿no? O sea, no puede haber un solo dinero público que se nos pegue en ninguna parte. Tenemos que entrar y salir, y salir pobres del poder. Y, y en ese sentido, o sea, yo para mí, o sea, siempre ha sido una gran referencia la carta que le escribió a Aparicio Saravia, su hermano Basilicio, ¿no? Que es muy gráfica de lo que el liderazgo político debe ser. Muy bien, otra pregunta. El primer artículo de la Carta de la OEA prohíbe que estados externales intervengan en los asuntos internales de cualquier estado soberano. ¿Cómo se puede reconciliar este artículo con la responsabilidad de proteger el principio de derechos humanos? ¿Cuál es el equilibrio? Mira, hay un tema que es clave en esto. La Organización de Estados Americanos es muy clara en cuanto a que ninguno de estos artículos de la Carta de la OEA y obviamente ningún instrumento jurídico de la organización debe violar los principios o la jurisdicción interna de los estados. El tema es que los temas de democracia y derechos humanos no son temas ya de jurisdicción externa exclusiva de los estados. Son temas que la defensa internacional de los derechos humanos, la defensa internacional, interamericana de la democracia son valores muy arraigados. Por eso tenemos una carta democrática que fue aprobada por consenso. Por eso tenemos las convenciones de derechos humanos, los mecanismos de protección de los derechos humanos que tenemos. Por eso también enfrentamos los temas de la responsabilidad de proteger es a los efectos de proteger a la gente. Y es esencialmente un instrumento diplomático. Si ustedes lo ven, o sea, es un instrumento esencialmente 99.9% diplomático. Y yo prefiero quedarme en ese 99.9%, o sea, prefiero que la responsabilidad de proteger termine ahí, en ese 99.9%, que es diplomático y político. Y tiene que ver con aliviar a nuestros pueblos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, y digo nuestros pueblos, los pueblos del mundo, ¿no? O sea, que tiene que ver con aliviar a nuestros pueblos de genocidios, tiene que ver con aliviar a nuestros pueblos de crímenes de atrocidad.
a eso se refieren. O sea, y verdaderamente la opción, el dilema moral es muy claro. O sea, y teniendo claro que es el 99.9% es de responsabilidad de proteger en el que nos quedamos, es esencialmente diplomático y político. Y entonces el dilema es muy claro. O sea, el dilema moral es muy claro. Estamos del lado de solución, de proteger a la gente o del lado de los genocidas. ¿Estamos del lado de proteger a la gente o del lado de los que cometen crímenes de atrocidad? ¿Estamos del lado de proteger a la gente o estamos del lado de los que cometen crímenes de lesa humanidad? ¿De qué lado estamos? Creo que estamos del lado de proteger a la gente de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de atrocidad, de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de genocidios. Digo, debemos tener esa responsabilidad con los pueblos del mundo. Debemos tenerla desde el nivel regional, que ojalá que podamos dar siempre justicia a los crímenes de lesa humanidad, ojalá algún día seamos un hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad, pero cada espacio de diálogo que se abre es responsabilidad de proteger. Cada negociación diplomática es responsabilidad de proteger. Cada resolución que se ha aprobado en la organización respecto a las dictaduras del hemisferio es responsabilidad de proteger. Esa es la tarea, la responsabilidad de proteger. Ese es el trabajo que hacemos. Y yo prefiero pararme en ese 99.9, ahí donde somos diplomáticos y políticos. Muy bien y muy clara la respuesta, secretario general. Otra pregunta sobre El Salvador. Recientemente en El Salvador se ha propuesto la aprobación de una ley de agentes extranjeros, muy similar a la aprobada en Nicaragua, para inhabilitar el trabajo de las organizaciones civiles. Como secretario general, ¿considera que la Secretaría tuvo que ser más clara en su posición al inicio con respecto al caso de El Salvador? Muchas gracias. La Secretaría siempre ha sido clara en los diversos temas institucionales de El Salvador y siempre va a ser absolutamente clara al respecto. Ahora bien, a veces no se entiende que no somos una ONG, que somos una organización multilateral internacional, en la cual tenemos responsabilidades institucionales y tenemos que actuar institucionalmente. Y abordamos temas institucionales cuando los temas institucionales se abordan. Y abordamos los temas institucionales cuando se quería vetar a algún candidato. Abordamos los temas institucionales cuando se quería inhabilitar a algún partido político. Abordamos los temas institucionales cuando ante mal uso de mayorías, abordamos temas institucionales respecto a arbitrariedades. Hemos abordado los temas institucionales desde todo el tiempo. O la inclusión en el Congreso. O sea, siempre hemos estado siguiendo el tema y siempre hemos tenido respuestas institucionales al respecto. Y en este caso, obviamente, tenemos que abordar el tema desde el punto de vista institucional. O sea, yo no puedo, sin ver un documento de 100 páginas, sacar un tuit, porque sería absolutamente irresponsable de mi parte. Eso no puede ninguna organización internacional puede funcionar así, como si fuera una ONG que reacciona virulentamente a la primera oportunidad que tiene por aproximación o por intuición. Nosotros verdaderamente cuando salimos es con informes que son sólidos, contundentes, institucionalizados y estructurados. Bueno, tal vez la última pregunta, secretario general, y es una pregunta muy importante, pero creo que es muy fácil. Tal vez sea una palabra. ¿Piensa usted que la OEA está lista para tener una secretaría general? Sí, o sea, siempre ha estado lista para tener una secretaría general y para tener secretaria general o secretario general. Una secretaria general es fundamental. O sea, yo ya tendría que haber sido una secretaria general. O sea, eso es claro. O sea,
pero creo que el problema que había era que creo que las mejores candidatas probablemente esperaban ser electas secretaria general de Naciones Unidas al año siguiente. Y entonces nos dejaron compitiendo a 3 hombres solos y nos perdimos de tener una secretaria general. De hecho, yo apoyé primero, mire, yo llego a la Asamblea General en Paraguay, y me llama Ricardo Patiño a su suite, era el canciller de Ecuador en ese momento, y me dice, ¿qué te parece si apoyamos a Alicia Bárcenas para secretaria general de la OEA? Dije, todo el apoyo, 1000 por 1000 de apoyo, vamos, vamos. Pero ella no quiso, y verdaderamente, ojalá, ojalá hubiera sido, y, y ojalá sea en el próximo turno, ojalá que así sea. Nadie lo desea más que yo. Bueno, tomaré el privilegio como moderador para preguntarle a la última pregunta, y es así, secretario general, ¿hay algo más que se nos haya quedado en el tintero? ¿Algo más que desee compartir con nuestra audiencia? Capaz que podría volver a eso de los Bears y los Packers, pero o sea, también, o sea, hacer referencias a que definitivamente el mejor cuadro de fútbol americano siguen siendo los Bears de los 80, sin ninguna duda, no importa cuántas veces haya ganado los Packers del Super Bowl. Pero también, obviamente, mis equipos de fútbol, imagínate, vengo de un país que tiene 4 estrellas de campeón mundial en la camiseta. Tengo acá el equipo de mi ciudad de Paysandú, Bellavista, y obviamente Nacional de Montevideo, 3 veces campeón del mundo invicto. Así que, pero simplemente una referencia porque verdaderamente los trabajos en la política tienen que servir para honrar. Esta es una frase que ya la dijeron, pero que es muy importante decirla de nuevo. La política tiene que ser para honrar, no para deshonrar. Tiene que ser para unir y no para dividir. Tiene que ser para sumar y no para restar. Tienen que ser para interpretar los sentimientos y las necesidades de los pueblos, no para un proyecto personal. Tienen que trabajarse con las instituciones, porque las instituciones son las que nos dan los mecanismos, las posibilidades de lograr soluciones. No son las soluciones espontáneas, populistas, personalistas, voluntaristas, las que van a rescatar a nuestros países o las que van a llevar a nuestros países al desarrollo, a la seguridad, a los derechos para todas y para todos, para la mejor democracia. Muy bien, secretario general. Muchísimas gracias por su tiempo y por la conversación sobre la agenda de la OEA, su legado, y esta agenda bien amplia y bien relevante de la OEA hoy en día. Muchísimas gracias por su tiempo y deseamos en el CSIS mucha suerte hasta el final de su mandato. Muchísimas gracias. Eso siempre es bienvenido. Gracias. Gracias.